Esta mañana recibimos con sumo placer al doctor Jaime Morera en una actividad que es la conferencia La Guerra de las Vírgenes, Guadalupe contra Nuestra Señora de los Remedios. Y quiero enfatizar que esta actividad se realiza en el marco del 25º aniversario de la Capilla Alfonsina y con el apoyo del Seminario de Cultura Mexicana, del cual el doctor Morera es secretario. Voy a leer una breve reseña de su vida académica. El doctor Jaime Morera cursó la licenciatura en Derecho y una maestría con mención honorífica en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por esta maestría obtuvo la medalla Alfonso Caso al mejor estudiante que da la UNAM. Tomó cursos bíblicos en el Legion of Christ Novitiate, no sé cómo se diga, en College of Humanities en Irlanda. Es profesor titular de la Cátedra de Licenciatura, Introducción a la Historia del Arte Colonial en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y auxiliar académico en la Coordinación de Estudios de Maestría y Doctorado en la Historia del Arte. Es miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana, donde funge como secretario general y como tal ha impartido cursos y conferencias acerca del arte e iconografía de la Nueva España. Fue curador de la exposición Parábola Novohispana, Cristo en el Arte Virreinal, la cual fue patrocinada por la Fundación Banamex. Ha publicado varios libros, entre ellos Parábola Novohispana, libro conmemorativo de la exposición sobre pintura novohispana de Jesucristo, y la pintura novohispana de Ánimas del Purgatorio, iconografía de una creencia. Asimismo, ha ofrecido diversos cursos sobre arte civil y religioso y dictado conferencias sobre diversos temas de arte e iconografía novohispana. Con ustedes y con nosotros, el doctor Jaime Morera, le damos la más cordial bienvenida. Gracias. Buenos días. Bueno, el asunto que vamos a tratar ahora está enmarcado en lo que fueron las creencias religiosas de la sociedad novohispana. ¿Listo? De la sociedad novohispana. Es decir, vamos a tener un compás de tiempo entre 1521 y 1821. Y bueno, quiero decirles que la sociedad novohispana era una sociedad profundamente creyente, inscrita dentro del catolicismo romano. El tema es la Guerra de las Vírgenes. Dos advocaciones marianas se enfrentan en la Guerra de Independencia, fundamentalmente en los años 1810, 11, quizá 12, ¿no? Bueno, Santa María de Guadalupe es, sin duda, el icono que hoy une a todos los mexicanos por encima de cualquier diferencia que pudieran tener. Ella fue la que en tiempos pasados unió a los novohispanos de todas las etnias y estamentos, contribuyendo poderosamente a que surgiera en los criollos la conciencia de que tenían una identidad propia y diferente a la de la metrópoli española que los gobernaba. Es, sin embargo, curioso pensar... Esa no es, ¿verdad? No, esta es la Virgen de los Remedios, pero la dejamos porque vamos a empezar con ella. Es curioso pensar que lo que tanto une hoy a los mexicanos, en algún momento operó como símbolo de desunión y discordia entre ellos. Lo anterior ocurrió durante la Revolución de Independencia, en la que intereses contrarios se enfrentaron a la guadalupana con otra virgen, la Virgen de los Remedios, cuya presencia en estas tierras era anterior a la de la Virgen de Guadalupe, pues la de la Virgen de los Remedios se había llegado con los conquistadores y le había tocado la gloria de haber sido ella la primera imagen de María que habían conocido y venerado los naturales. El conflicto entre ambas advocaciones se conoce como la Guerra de las Vírgenes. Pero para entender
la frase anterior es necesario remontarnos al origen de la evolución del culto a María, porque esto tiene que ver con la importancia que tuvo en el virreinato novohispano el culto a la Virgen María. Durante los primeros años del cristianismo, María parece no haber recibido culto alguno, permaneciendo siempre a la sombra de su Hijo. Estaban demasiado cerca las deidades femeninas del paganismo romano como para poder hablar de María sin que se corriera el riesgo de que los recién convertidos al cristianismo la identificaran con las antiguas diosas. Debieron pasar varios siglos de evolución en la iglesia cristiana para que llegara el momento de hablar de la Madre de Dios. Esta prodigiosa maternidad fue motivo de las discusiones conciliares que en el siglo IV se tuvieron en Nicea y en Constantinopla sobre la naturaleza de la Santísima Trinidad y la divinidad del Hijo. La postura oficial de la Iglesia de que Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre trajo como consecuencia la reflexión sobre la dimensión de la maternidad de María, en tanto que había sido madre no solo del hombre, sino que había sido madre del Dios. La Iglesia entera reconoció a María como la Madre de Dios, la Theotokos, la engendradora de Dios. El cristianismo, en la religión en la que el Dios único y verdadero está identificado con la figura masculina de Jesucristo y no gozaba de la dualidad Dios-diosa tan común en las religiones paganas, se empezó a desarrollar un dulce afecto por la figura femenina de María. Era algo que le faltaba al cristianismo, ¿no? Esa presencia de la feminidad, de lo femenino, y la aportó María. Por siglos fue referenciada tanto como Madre de Dios, título al que añadiría Reina de los cielos y de los ángeles, y su culto fue en aumento y no sin razón, puesto que añadía un toque de ternura y sapiencia femenina al cristianismo. La devoción popular propició que María agregara a sus títulos celestes uno más, esta vez de naturaleza terrenal, la madre de todos los cristianos, que vieron en ella una potente intercesora y una fuente de poder espiritual. Potente intercesora. Esto había empezado cuando la Virgen María, en las bodas de Caná, se acabó el vino y le pidió a su hijo que convirtiera el agua en vino. Esto quiere decir, si tú le pides a María algo, muy probablemente María te lo otorgue, ¿no? Bueno, con el tiempo, esa figura única de Theotokos, de engendradora de Dios, con la que se le dio reverencia por muchos siglos, no perdió unicidad y se fragmentó como consecuencia de visiones localistas de su culto. Del mismo modo que Dios era uno y trino, algo asumido por todos los cristianos, la Virgen vino a ser una singularidad y una multiplicidad, la Magna Mater, que se manifestaba en prodigios y milagros en diversas comunidades de creyentes, adquiriendo así una advocación y una personalidad propia en relación con el grupo humano favorecido con la aparición. El imaginario colectivo vio en la advocación mariana favorecida por un grupo determinado una identidad única y diferente de otras advocaciones en un proceso devocional que mucho tiene de mágico. Los ideales, temores, esperanzas y anhelos del grupo pasaban a ser los de la advocación, que por este proceso se convirtió en patrona, protectora y defensora solidaria del mismo. Se pensaba entonces que María quería lo que la comunidad, agradecida por los favores recibidos, le rendía culto bajo determinada advocación. La Virgen identificada con los deseos y anhelos de la comunidad que había sido favorecida con su advocación. Eso es muy claro en el caso de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Si las comunidades entraban en conflicto entre sí, como consecuencia las vírgenes protectoras también, puesto que eran las defensoras celestes del grupo, y en ese sentido es en que se puede hablar de la Guerra de las Vírgenes, asunto que en México cobró vigencia con motivo de la Revolución de Independencia. Nuestra patria fue campo de batalla de dos advocaciones que se identificaban con los magnos en pugna de las contiendas habidas con motivo de la Guerra de Independencia. Virgen de Guadalupe, patrona del ejército insurgente, Nuestra Señora de los Remedios, generala de los ejércitos realistas. Recordemos brevemente lo que estas advocaciones casi hermanas tienen en común: que la Virgen escogiera para hacerse presente a un natural, a un indígena de la tierra.
que en ambos casos el indio acudiera a las autoridades eclesiásticas, el que éstas dudaran del mensaje divino, la realización de un milagro portento sobrenatural, y finalmente que con motivo de ambas apariciones se construyeron santuarios para su culto y devoción. Voy a hablar brevemente de la Virgen de los Remedios, ¿no? La Virgen de los Remedios es una pequeña estatua tardogótica, ¿no?, que llegó a México con un soldado del ejército de Cortés, Juan Rodríguez Villafuente. Bueno, estas vírgenes que venían con los españoles en la conquista, en la época del desembarco y conquista por Cortés, evidentemente tenían que ser de muy pequeño formato. Lo que el ejército traía eran pertrechos, animales, armas, etcétera. No había ni lugar ni era prudente traer imágenes de bulto grandes. Entonces eran pequeñas imágenes pequeñas. Ya se usaban en Europa, sobre todo en las cruzadas, porque el soldado amarraba la pequeña imagen a su montura y la llevaba, ¿no?, como un elemento de protección. Así fue que Juan Rodríguez Villafuente llegó con esta pequeña imagen a la Nueva España, imagen que es precisamente esta Virgen de los Remedios, 27 centímetros, el niño en brazos, y pertenece al grupo de las Teotocos, de las engendradoras de Dios. Por siglos a la Virgen no se le dio nunca veneración sola, sino con su niño. Sus atributos venían como consecuencia de haber sido la engendradora de Dios, y con Dios se le representaba, con el niño en los brazos. Fue hasta después que vino toda la cuestión del inmaculismo, cuando se habló de que la Virgen había sido creada sin el pecado original, que la Virgen cobró una dimensión distinta, ya no tanto como Madre de Dios, sino también porque Dios había querido que naciera sin el pecado original, y se le empezó a dar culto sola, sin el niño. Pero estamos hablando ya de tiempos, siglo XVI, siglo XIV, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, así fue que llegó esta pequeña imagen tardogótica a la Nueva España, ¿no? Y ocurrió que ya en el suelo de la Náhuac, según nos informa Fray Juan de Betancourt, en su obra Teatro Mexicano, la imagen fue puesta en una capilla que se hizo en el Templo Mayor de Tenochtitlán, y en la que se celebró misa cuando los españoles estaban en paz con Moctezuma, antes de la Noche Triste. El capitán don Andrés de Tapia, que asistió a la celebración de que nos da noticia Betancourt, dejó el siguiente testimonio del memorable evento. Cito: el marqués hizo hacer 2 altares, uno en la parte de la torre que era partida en 2 huecos y otro en otra, y puesto en una la figura, en una parte, la imagen de Nuestra Señora en un retablico de tabla, y el otro la de San Cristóbal, porque no había entonces otras imágenes, y donde en adelante se decía ahí misa. Aquí tenemos pues ya una imagen, Teotocos, de la Virgen María, ¿no?, en una capilla en lo alto, ya te dio sueño, en lo alto de los teocalis. Tapia no aclara que la Virgen que se colocó fuera exactamente esta, pero no había ninguna otra. Había muy pocas imágenes, ¿no? A los pocos días los indios llegaron con Cortés con la queja de que sus dioses no les daban agua por haber participado en el culto a la Virgen. Cortés les prometió que en menos de 24 horas llovería y las cosechas de ese año serían las mejores. Él y sus capitanes se confesaron y comulgaron pidiendo a Dios que cumpliera el vaticinio. Al día siguiente, después de la misa, cayó tanta agua como no se había visto, quedando los indios y su rey muy confusos, opinándose entonces que la Virgen había vencido a Huitzilopochtli. La Virgen vencedora de Huitzilopochtli. Fue así, nació la costumbre de implorar a la Virgen de los Remedios contra las sequías. Con motivo de la revuelta que presidió la Noche Triste, quisieron los sacerdotes de los ídolos quitarla del lugar donde la había colocado Cortés. Pero al intentarlo, se les pegaban las manos y se les entumían las piernas, precipitándose por la escalera de la pirámide. Ante el peligro que corría la imagen de ser profanada, los españoles la retiraron piadosamente y sin ninguna dificultad. Creo que todo este tipo de leyendas en apoyo al poder de las imágenes resulta muy sabroso, muy anecdótico, ¿no?
Durante la batalla en la que los indios pensaban que acabarían con los españoles, se dijo que la Virgen les echaba tierra a los ojos, a los indios, causándoles grandes destrozos y espanto, facilitando así la huida de los españoles que el cronista, Fray Agustín de Betancourt, calcula como numerosas pérdidas. Bernardino Vázquez, soldado y cronista que participó en estos hechos, nos hace saber que el ejército español se detuvo en una torre de ídolos a 2 leguas de México que se llamó Santa María de los Remedios y que los indios conocían como Totoltepec. El también soldado y cronista que participara en la huida, Francisco de Aguilar, se refiere al lugar como la Torre de la Victoria Milagrosa, dicen de Nuestra Señora de los Remedios. Fue entonces que Cortés pudo hacer una evaluación de la situación y recuento de los que se habían salvado. Juan Ramírez de Villafuente, el que había traído la pequeña imagen a la Nueva España, aprovechando el alto en la huida e imposibilitado de llevar consigo la estatua por las grandes heridas que tenía y pensando que podía morir en cualquier momento, escondió la estatua en un maguey, seguro de que así la protegía de una posible profanación. Pasaron los años, se conquistó la Gran Tenochtitlán y después continúa relatándonos Fray Juan de Betancourt, en 1535, el indio cacique Secuauhlitzin, bautizado con el nombre de Juan del Águila Tobar, estando de cacería se encontró la estatua en el pasaje al que el Bernardino Vázquez se refiere como Santa María de los Remedios y la llevó a su casa. Como la pequeña estatua desaparecía continuamente, decidió, y regresaba al maguey, decidió guardarla en un arcón, pero de nada sirvió, la Virgen regresó al maguey. Furtiva una y otra vez, desconcertado, acudió a los padres del convento de Tacuba, quienes interpretaron lo ocurrido como una manifestación de la voluntad de la Virgen de que se le levantaron un santuario en el cerro de Totoltepec, santuario que aún existe. Se acomodó entonces, según nos dice el padre Florencia en el Zodíaco Mariano, que cada víspera del día de San Hipólito, fiesta religiosa que celebraba la caída de la Gran Tenochtitlán, se celebrara en el lugar una fiesta al son de música y chirimías y trompetas, viéndose grandes resplandores y en medio de ellos una iglesia, la iglesia que construían los ángeles. Posteriormente se construyó la iglesia. Bueno, todo esto nos hace ver muy claramente el marcado carácter de protectora de los españoles que tenía la Virgen de los Remedios. Les había ayudado en la noche triste, en fin, Vamos a ver la Virgen de Guadalupe. Un poco tengo que decir de la Virgen de Guadalupe, puesto que es un tema que estoy seguro que todos conocemos a profundidad. Tanto más que recientemente Juan Diego ha sido incluido dentro de la lista del santoral católico. En su origen, el culto a la Virgen de Guadalupe se tuvo que abrir camino sin cierta oposición. La ermita se había construido en un lugar donde se veneraba una antigua diosa prehispánica, la Tonantzin, pretendiéndose con ello una sustitución de culto idolátrico por culto cristiano. La imagen titular de la modesta ermita era probablemente la inicial, una Virgen Inmaculada, pues los franciscanos eran grandes promotores de la Inmaculada, o una guadalupana extremeña, hasta que fue sustituida en esa ermita, la imagen que estaba, por el ayate, la Virgen de Guadalupe de todos conocida, y a la que el arzobispo Montúfar empezó a atribuir poder de hacer milagros, lo que aumentó su culto y trajo como consecuencia que la ermita original resultara insuficiente, mandándose construir en su lugar una capilla. Los franciscanos dudaron de la sinceridad de la devoción creciente de los indios por la imagen, sospechando que los grandes festejos que se hacían en el lugar eran en realidad festejos paganos disfrazados que tenían por verdadero propósito la adoración de la Tonantzin. Alegaba también el prior de los franciscanos, el padre Bustamante, que era riesgoso hablar en el púlpito, como lo hacía el arzobispo Montúfar, de milagros realizados por la imagen y sobre los que no se había pronunciado todavía la Santa Sede, y más peligroso aún era rendir culto a una pintura que no tenía ningún origen sobrenatural, puesto que todos sabían que era obra del indio Marco Chipac Aquino,
y podía tratarse de un astuto ardid en el que se pretendía adorar a la Tonanzi, si bien representada en la pintura como una virgen cristiana. Bueno, sus argumentos y preocupación de los franciscanos, ¿no?, de que no hubiera una ocultación de un culto pagano a través de una imagen cristiana. Para el pueblo las sutilezas teológicas significaban poco. La idea que se popularizó con posterioridad de que la imagen habría sido impresa en el ayate milagrosamente por obra de seres angelicales seducía a todos y el culto adquirió una popularidad enorme sobre el componente indígena de la población que acudía a la capilla a llevar flores y realizar sus danzas. La historia de la aparición, no sé si ustedes saben, es el Nicán Mopogua de Antonio Valeriano. El Nicán Mopogua está escrito en náhuatl, por lo cual la devoción a la Virgen de Guadalupe se popularizó primero, ¿no?, esta historia de la aparición y de la Virgen impresa por medios celestes en la tilma se popularizó primero entre los indígenas, puesto que muy pocos españoles podían leer el Nicán Mopogua, ¿no? Bueno, transcurridos los años y Guadalupe no pasa de ser una advocación local de la villa del Tepeyac, cercana a la capital del virreinato. No crean ustedes que la Virgen de Guadalupe fue de inmediato una advocación popular en toda la Nueva España. En su origen era una advocación local de la villa del Tepeyac. Ahora es parte de la Ciudad de México, antes era un pueblo distinto, ¿no? Y no fue sino hasta el siglo XVIII que el culto a la Virgen se logra imponer en todo el país, impulsado por el clero secular de la Arquidiócesis de México y los jesuitas, y por la propagación del famoso Nicán Mopogua, que es el que narra las apariciones, ¿no? Bueno, la intervención solicitada a la guadalupana en grandes calamidades como las pestes sufridas por los habitantes de la Ciudad de México, ¿no?, de las que más de una vez los liberó la Virgen, impulsaron y promovieron el culto en todo el reino bien. Pero bien, si durante la guerra en que los mexicanos obtuvieron su libertad pudo darse la guerra de las vírgenes, no, durante muchos años las advocaciones marianas presentes en el Reino de Nueva España convivieron dando ejemplo de solidaridad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, una Virgen profundamente identificada, ¿no?, como protectora de los españoles, porque los había protegido contra los indios, la Virgen de los Remedios. Una Virgen profundamente popular entre los indígenas, puesto que los textos del Nicán están en náhuatl, puesto que además de los milagros que realizara en su ermita, vinieron los grandes milagros ocurridos con motivo del auxilio de la Virgen contra las pestes que azotaban a la ciudad. Y entonces, bueno, pues creo que está muy claro ya cómo cada una de estas advocaciones está muy identificada con un grupo, a pesar de que las dos recibían culto por todas las comunidades, ¿no? Como ya quedó dicho, la guerra de independencia enfrentó a la Virgen del Tepeyac y a la de Totoltepec, que se tuvieron que ver las caras tanto representantes de bandos opuestos. El triunfo de María de Guadalupe del Tepeyac fue rotundo, no solo porque estaba del lado que el apóstol resultó vencedor, porque bueno, como ustedes bien saben, el primer movimiento de independencia fue totalmente sofocado por las tropas realistas, ¿no? Pero el movimiento siguió hasta que finalmente, después de algunos cambios políticos y circunstancias que tuvieron que ver con la Constitución de Cádiz, etcétera, etcétera, se logró la independencia. Se logró la independencia el 27 de septiembre de 1821, ¿no? Bueno, la Virgen de Guadalupe tenía mejores atributos. Su imagen de tez morena era considerada como de factura sobrenatural, puesto que probado estaba que no habían sido manos humanas las que habían intervenido en su hechura. Es decir, la tilma de Juan Diego era una teofanía, un objeto en el que directamente había intervenido Dios. La Virgen se había estampado directamente sobre ella en una manifestación directa del poder de Dios. Era un objeto que había estado en contacto directo con la mano divina y puesto a disposición de la feligresía de los indios de Nueva España. Nuestra Señora de los Remedios no tenía tan importantes credenciales. Su culto no correspondía a una teofanía o manifestación directa de la deidad sobre el objeto, sino al hallazgo. ¿Dónde había estado la manifestación divina? En el hallazgo de la estatua. La estatua en sí misma no era una teofanía, ¿no?
Y si bien milagroso y precedido de apariciones, era una imagen hecha por manos del hombre y traída de Europa, ¿no? Desatada la Revolución de Independencia y después de 11 años de lucha, la causa del movimiento rebelde fue reconocida como justa y el éxito de la empresa se atribuyó también a la protección de la Virgen de Guadalupe, que reafirmó su lugar como importante factor de identidad en que se veían reflejados los mexicanos. Se cuenta en el libro Historia de un Croyo de una devota dama que rendía devoción a las dos advocaciones. Tenía en su casa las dos advocaciones, Guadalupe y Los Remedios. La casa fue incendiada por los realistas, por el ejército realista. Y entre los escombros se descubrió que la imagen de la Virgen de Guadalupe estaba intacta y que la imagen de la Virgen de los Remedios estaba convertida en cenizas. No, lo que fue visto como un apoyo divino a la causa de los rebeldes. Cuando el cura Hidalgo pasó por Atotonilco, bueno, aquí podemos ver la imagen de la Virgen de los Remedios, después la tilma de Guadalupe, vemos la siguiente. Aquí está Juan Diego con su tilma. Como les digo, la importancia de Juan Diego subió cuando, después de una gran discusión, se le consideró santo. La siguiente, aquí están las 4 apariciones, ¿no? Esta es una imagen de la Virgen de Guadalupe con las 4 apariciones y el santuario abajo. Estas 4 apariciones son las que narra el Nicánoo Powa, que es muy posterior a 1533, que es cuando supuestamente se apareció a la Virgen. Cuando el cura Hidalgo pasó por el pueblo de Atotonilco, ubicado a mitad del camino entre Dolores y San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, se detuvo a descansar y mientras tomaba chocolate con el cura del santuario, un indio irrumpió pidiéndole una imagen, por lo que Hidalgo recurrió a un estandarte de la Virgen y lo colocó, lo ató a una lanza, gritando frente a la muchedumbre: ¡Viva Nuestra Señora de Guadalupe! Estamos en 1810, estamos en septiembre. Al haber tomado a la Virgen de Guadalupe como protectora de su movimiento, los insurgentes habían dado el primer paso en lo que conocemos como la Guerra de los Vírgenes. Muchos son los cronistas que consignan los importantes hechos históricos acontecidos la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810. En la versión del momento histórico de esa noche que consignan los procesos inquisitoriales de Hidalgo, se afirma que fue su idea escribir en el estandarte de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe la siguiente inscripción: ¡Viva la religión! ¡Viva Nuestra Señora de Guadalupe! ¡Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la América! Y muere el mal gobierno. Eso lo escribió Hidalgo en el lienzo de la Virgen de Guadalupe. Durante el juicio en su descargo, Hidalgo declaró que en efecto había tomado en Atotonilco una imagen de la Virgen de Guadalupe y le entregó a un indio para que la llevara delante de la gente que lo acompañaba y que de ahí había venido que los regimientos insurgentes tomaran por escudo de armas la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pues era muy popular la devoción de la Santa Imagen, sobre todo entre el pueblo llano. Ni que aclarar que para los inquisidores haber usado una imagen de la Virgen para apoyar su causa había sido un abuso sacrílego. Es decir, Hidalgo está poniendo a la Virgen como estandarte de los ejércitos independientes. Pero al bando contrario, esto le va a parecer un sacrilegio enorme, ¿no? Ciertos historiadores de cuño conservador, como don Lucas Alamán, nos hace ver que al ser descubierta la conspiración de Querétaro y consciente Hidalgo de la inferioridad militar de los insurgentes y de su falta de pertrechos, cosa que era ciertísima, Hidalgo no era militar, Hidalgo era un cura ilustrado. Se estaban metiendo en un movimiento que requería necesariamente de un ejército bien armado, disciplinado y bien pertrechado, y no lo tenía. Y pensó que era oportuno poner a resguardo a los españoles, expresándose de la siguiente manera: somos perdidos, aquí no hay más recurso que coger gachupines. Era evidente, ¿no?, que la población peninsular
¿no?, de la Nueva España iba a estar en contra del movimiento de la independencia. ¿Qué había que hacer? Pues lo que había que hacer era tomar prisioneros a todos los españoles, porque potencialmente podían ser enemigos de la causa, ¿no? La idea fue aceptada de mala gana por sus compañeros, que la aceptaron porque parecía necesario que lo primero que debían de hacer era controlar a los españoles, cuya oposición al movimiento se preveía como algo seguro. Al instante se empezó a reducir a los residentes de Dolores, que acompañaron a la improvisada tropa hasta San Miguel el Grande, donde fueron encerrados junto con los españoles residentes en San Miguel el Grande. Ser español en ese momento era verdaderamente peligrosísimo, si estabas en áreas de dominio de las tropas rebeldes, ¿no? Bueno, la segregación y encierro de los españoles hizo pensar, esto es interesante, cuando los indios vieron que sus jefes, ¿no?, segregaban y hacían prisioneros a los españoles, pensaron que se procedía de tal manera debido a que los españoles eran considerados enemigos, por lo que surgió una nueva consigna que acompañaría a la de la Virgen de Guadalupe, que fue la de mueran los gachupines, lo que implicaba un paso más en la guerra de los vírgenes, ¿no? Para la plebe, ser español era ser enemigo, y junto con Viva de Guadalupe había el grito siempre de mueran los españoles. No están con nosotros, están en contra de nuestra causa, son nuestros enemigos. Y eso, no, bueno, los que hayan estudiado la guerra de independencia se dan cuenta que no siempre fue así, ¿verdad? Había cantidad de gente inocente. Los cronistas de signo liberal, como don Lorenzo de Zavala, expresaron su aprobación al gesto de Hidalgo al haber enarbolado la imagen sagrada, encontrándolo sublime. Unos lo encuentran una apostasía, otros lo encuentran como un gesto sublime, por haber unido en una misma causa el culto de los mexicanos hacia la guadalupana y el odio al dominio español. Fue eficiente, ¿verdad? Excitando a un tiempo las dos pasiones más capaces de conmover el corazón humano, el fanatismo religioso y las venganzas políticas. Dos grandes pasiones. Fanatismo religioso, bueno, lo que estamos leyendo continuamente, por ejemplo, para ponerlos en la actualidad, sobre la famosa república, sobre el famoso califato islámico, ¿no? Fanatismos religiosos, van a un lugar donde hay una serie de chavales escuchando un concierto y los matan. Eso es el fanatismo religioso, ¿no? Lejos ya de los acontecimientos, Julio Zárate, en su aportación a la magna obra México a través de los siglos, coordinada por Riva Palacio, escribió el siguiente párrafo: faltaban hasta ahí una bandera al naciente ejército. Hidalgo había meditado seguramente sobre esto, pues que antes de salir de Atotonilco tomó de la sacristía un cuadro de la Virgen de Guadalupe y, haciendo que un soldado la llevase pendiente de un asta, al frente de la tropa excitó grandes entusiasmos a todos los que le seguían, y desde entonces unieron sus gritos de guerra, el de Viva de Guadalupe, a sus gritos de guerra el de Viva. Esta invocación fue una feliz idea del caudillo de la independencia, pues era esa imagen representada en cierto modo, la que representaba en cierto modo la nacionalidad mexicana. Hidalgo comprendió, y con razón, en convertir a la Virgen de Guadalupe en símbolo de su causa. Era tanto como poner al poder español de 3 siglos también de lágrimas, preces, esperanzas. El cuadro de la Virgen de Guadalupe, tomado en el santuario de Totonilco, fue desde entonces lábaro del ejército independiente. Yo no sé si ustedes creen que Hidalgo pudo haber tenido en ese momento reflexiones tan profundas como las que indica Zárate. No, yo creo que fue un acto espontáneo, ¿no? Hasta cierto punto los indios le pidieron una imagen, ¿no? Porque los indios querían la protección sobrenatural, y la Virgen era per se, ¿no?, la protectora de los indios. La toma de la imagen puede haber sido un acto impulsivo. No sé ustedes si creen que Hidalgo pudo haber tenido esas profundas reflexiones en momentos de... Bueno, haya sido como fuere, para bien o para mal, aun si el gesto de Atotonilco no hubiera sido iniciativa del cura Hidalgo, sino alguno de los indios que le pidió la protección, la Virgen de Guadalupe quedó consagrada como aliada de los rebeldes y símbolo de la lucha de la independencia. Y la María insurgente, la María combatiente,
No sé si entre ustedes hay quienes estén estudiando historia, ¿no? Pero conocer de verdad lo que pasó durante la Guerra de Independencia lo conocemos a través de dos filtros muy diferentes, los liberales y los conservadores, que a veces parece increíble porque nos cuentan historias distintas, ¿verdad? En el segundo número del Despertador Americano, el Despertador Americano, no sé si lo conocen ustedes, es el periódico de los independentistas durante el periodo de 1810. En el segundo número, de fecha 27 de diciembre, editado por Francisco Severo Maldonado, cura de Mascota, Jalisco, y Ángel de la Sierra, con la anuencia de Hidalgo, estos dos curas le pidieron a Hidalgo y le hicieron ver la necesidad que tenía el movimiento independiente de un medio de difusión impreso. Este fue el Despertador Americano, ¿no? Y en el segundo número de suyo, el Despertador Americano, ¿cuántos números pudo tener? Si en mayo ya estaban, me parece que fue en marzo cuando los hicieron prisioneros en la Catita del Bajam. Tiene 7 números, ¿no? Bueno, y vemos la siguiente declaración respecto al patronazgo de la Virgen de Guadalupe del Ejército Independiente. Despertador Americano, segundo número. Cito: contamos con el patrocinio declarado de Nuestra Madre de Guadalupe, numen tutelar de este imperio y capitana jurada de nuestras legiones. Estos documentos, no sé si los han consultado, pero es fascinante porque habían sido escritos exactamente en el momento de la contienda, ¿no? En la que por medio del Despertador Americano los independentistas estaban tratando de rehabilitar su nombre tan denostado por los escritos realistas, ¿no? Y sobre todo en el sentido de que eran herejes, de que eran etcétera, y en este periódico trataban de hablar de cuál era su ideología, etcétera, ¿no? Justificarse y tratar de desmentir las mentiras, entre comillas, que de ellos se decían en el bando realista. Para el bando contrario, la Guadalupano quedó asociada a un movimiento violento que atentaba contra el orden legal establecido, y donde quiera que aparecían sus huestes desordenadas y violentas, se escuchaba en busca de criminales salidos de las cárceles y las chusmas de forajidos, asesinos y saqueadores, el grito de mueran los guachupines, viva la Virgen de Guadalupe. Entonces pónganse ustedes del baño contrario y vean llegar estas huestes, sobre todo si eran ustedes peninsulares, ¿no?, enarbolando a la Virgen de Guadalupe y gritando mueran los guachupines. La Virgen de Guadalupe quedó asociada, ¿no?, con órdenes de matanza y con todo tipo de atrocidades que así ocurrieron. Digo, fueron tremendas las matanzas de uno y otro lado, empezando por la matanza de Granaditas, de la Alhóndiga, y de ahí para adelante, ¿no? Para el bando español, civil y militar y eclesiástico, el hecho de llevar como bandera del movimiento rebelde a la Virgen de Guadalupe resultó un insulto gravísimo que merecía, desde luego, la excomunión de los revolucionarios. Excomunión general para todo aquel que bajo el bando revolucionario invocara a la Virgen de Guadalupe, puesto que al grito de viva la Virgen de Guadalupe se asesinaban españoles, ¿no? Así se expresaba el obispo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, en el primer edicto contra la revolución del 27 de septiembre de 1810, el primer edicto de la revolución, 27 de septiembre, o sea, 10 días después, ¿no? Cito: insultando a la religión, este es un edicto de Abad y Queipo, y a nuestro soberano don Fernando VII, pintó Hidalgo en su estandarte la imagen de nuestra augusta patrona Nuestra Señora de Guadalupe y lo puso la inscripción siguiente: viva la religión, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva América y muere el gran gobierno. Como la religión, continuó diciendo el obispo, condena la rebelión, el asesinato, la opresión de los inocentes, y la Madre de Dios no puede proteger los crímenes, es evidente que el cura de Dolores, pintando en su estandarte de adición la imagen de Nuestra Señora y poniendo en él la referida inscripción, cometió dos sacrilegios gravísimos: insultando a la religión y a Nuestra Señora, insulta igualmente a nuestro soberano, despreciando y atacando al gobierno que le representa, oprimiendo a sus batallos inocentes,
perturbando el orden. Caray, estas no son opiniones que estamos acostumbrados de oír de la historia oficial. La historia oficial, Hidalgo es un héroe sin tacha, sin mácula, y se le disculpa algunos excesos productos de la guerra. Pero vean ustedes lo que se piensa en ese momento y lo que piensa el bando que está siendo agredido, ¿no? Así las cosas, la Virgen mexicana declara guerra al bando español, identificado con la Virgen de los Remedios, ligado entrañablemente a ellos. El primer encuentro entre los mexicanos en pugna y sus vírgenes se dio en la famosa batalla del Monte de las Cruces. Vasto y espeso monte sembrado de pinos, cedros y abetos situado en las laderas del Lerma, y a una jornada de distancia de la capital del virreinato. El cura Hidalgo y los capitanes Allende y Abasolo y el lugarteniente Jiménez y sus insurgentes se enfrentaron al ejército del general realista Torcuato Trujillo, al capitán Bringas y al teniente general Agustín de Iturbide, en una contienda en la que los insurgentes salieron victoriosos, primera y única gran batalla ganada por el ejército de Hidalgo. El virrey Venegas trató de hacer pasar la derrota de Trujillo por triunfo, pero pronto se supo en la capital de que lado había estado en realidad la suerte de las armas, y que Hidalgo y su numeroso contingente habían entrado en Toluca, produciéndose un profundo terror colectivo entre los partidarios del dominio español. Venegas acudió a exaltar, el rey Francisco Javier Venegas, acudió a exaltar el sentimiento religioso del pueblo, y en cumplimiento a lo por él dispuesto, se hizo conducir el día 31 de octubre la imagen de la Virgen de los Remedios de su santuario en Toltepec, a la Ciudad de México, 3 leguas, 15 kilómetros aproximadamente, para depositarla en la Catedral Metropolitana, poniendo el virrey a sus pies el bastón de mando y ciñéndole la banda y blasón confeccionado por las monjas de San Jerónimo, y poniendo en manos del niño una espada, y la declaró a la Virgen de los Remedios generala de las tropas realistas, lo que hizo crecer la devoción por la imagen. Aquí ya tenemos, de acuerdo al espectador americano y todas las actitudes de Hidalgo, una patrona del ejército independiente, Guadalupe, y ahora ya tenemos consagrada como patrona del ejército realista a la Virgen de los Remedios. Según nos informa Lorenzo de Zabada, un pelotón de artilleros fusiló en desagravio al estandarte de la Virgen de Guadalupe por orden del virrey, es decir, fusilaron a la Virgen de Guadalupe. Puesto que la Virgen India había desafiado a la Virgen Blanca, la que había salvado en su vida a los españoles en la Noche Triste, la que había ayudado. El teatral gesto de Venegas era equiparable en actitud al de Hidalgo en Atotonilco e implicaba una declaración oficial de guerra. No faltaron ofensas a la Virgen enemiga. Los realistas, el 17 de febrero de 1811, según sabemos por el discurso del padre insurgente José María Cos, pronunciado en la ciudad de Zacatecas, cometieron el siguiente ultraje. Cito, aquí es, el ejército realista que ya fusiló a la Virgen de Guadalupe, y vean lo que pasó en Zacatecas, según testimonio de Cos. Cito, pero basta, católicos, ya veréis con espanto si la Iglesia Santa se halla afligida. ¿Quién de vosotros me negará sin temeridad que estos sacrílegos ateístas han incendiado los templos? ¿Quién me contradecirá acerca de las imágenes atropelladas, especialmente las de Santa María de Guadalupe, lanceada en mi presencia y en la de millares de personas zacatecanas? O sea, la lancearon. ¿No han incurrido en esto nuestros perseguidores en una herejía declarada, haciendo secuaces a los demonios? ¿Quién de vosotros duda que los edificios consagrados a Dios están sirviendo a nuestros opresores de Castilla en casi todos los lugares del reino? O sea, vean el nivel que habían tomado las cosas, ¿no? La Virgen de los Remedios fue loada y venerada, y en su honor se compusieron poemas como el que a continuación cito, cantando por las tropas. Y les cito esto para que se olviden del siglo XXI, de su universidad, y traten de ponerse en la piel de estas gentes que están en este conflicto, ¿no? Este es un himno, ¿no?, a la Virgen de los Remedios. Canto del ejército español, mas si ya generala la proclaman,
todo el americano continente y por desempeñar de tal la forma saldrá de nuestras tropas puesta al frente. ¿Qué podrá hacer Hidalgo, Allende y Aldama con las turbas de aliados insurgentes? Ni que el infierno todo podría hacer temblar al oír el nombre de María. Desde luego, no faltaron loas y poemas a la Virgen Contraria, como el escrito por el poeta José María Castañeda en las paredes de su prisión de Querétaro. Salve a la Virgen de los Mexicanos, Guadalupe, salve, salve, Virgen excelsa, que el divino verbo sois madre verdadera. A Juan Diego dijiste que como madre tierna nos constituía objetos vuestra verdad inmensa. Por eso los indianos en la presente guerra vuestro poder invocan, vuestros cultos aumentan. Escuchad compasiva sus ayes, sus quejas, pues sois la protectora, liberal, fiel y discreta, humilde. Os pedimos que una paz duradera selle gloriosamente vuestra dulce clemencia. Romped, reina adorable, romped nuestras cadenas y enjugad nuestros ojos con amorosa diestra. Uno y otro bando, no utilizando esta retórica. Los historiadores de cuño liberal, como Zárate en México a través de los siglos, ven en la acción de Venegas una imitación desgraciada de lo que acababan hacer los insurgentes y un manejo estrafalario de ideas religiosas. Es decir, para el mundo liberal, que casi es la historia que conocemos, el gesto de Hidalgo es nobilísimo, el gesto de Venegas es fallido, teatral, ¿no? Mientras que justifica la acción de Hidalgo como un producto del gran pensamiento político al haber comprendido que la sola idea de libertad era demasiado abstracta para arrastrar hasta decía las muchedumbres. ¿Realmente creen ustedes que Hidalgo comprendió y reflexionó sobre que las ideas de la libertad eran demasiado abstractas y que era preciso adoptar un símbolo religioso que representara a la vez las creencias del pueblo? Yo no sé. Pero en el fragor de la batalla y del movimiento y esto, dudo mucho que Hidalgo tuviera... Es que es notable cómo los historiadores liberales ponen en la mente de Hidalgo algo que está en la mente de ellos. No sé. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí realmente Hidalgo hizo estas reflexiones? De pensar que la idea de libertad era demasiado abstracta para que los indios la comprendieran y que necesitaban un icono familiar con todos ellos. ¿Creen que esto pudo pensar Hidalgo? Esto cree Zárate. Pero a lo mejor Hidalgo tuvo una intuición. Hidalgo tuvo no más que intuiciones, no reflexiones. Eso es cierto. Digo, a mí me cae bien Hidalgo porque el tipo realmente tiene mucho mérito, pero se me hace un exceso esto que los liberales le atribuyen, ¿no? Hidalgo tomó la Virgen. Probablemente, según otro historiador poco conocido, porque no está muy acorde con la historia oficial, es un indio el que le pide una imagen y que quieren ellos la protección de la Virgen. Y Hidalgo le cayó como anillo al dedo, ¿no? Bueno, entonces, los realistas presentaban a los rebeldes como apóstatas, herejes, criminales, etc. Y en las iglesias y monasterios se hacían día y de noche rogativas por su exterminio. Bueno, este no es un movimiento, esto es una revolución. No, es una revolución que empieza con unas ideas y termina con otras, porque en realidad las primeras ideas de Hidalgo es conservar la Nueva España para Fernando VII, ¿no? Porque la Nueva España está siendo invadida por los franceses. Y la hipótesis es que las autoridades peninsulares de la Nueva España están de acuerdo con la invasión francesa y que el patriotismo de Hidalgo, ¿no?, se expresa en sentido de decir, vamos a conservar esta nación para nuestro verdadero rey católico, porque no queremos entregar la Nueva España a los franceses. Claro que esta ideología va a evolucionar, pero en septiembre de 1810, esta es la ideología. Viva Fernando VII. Muere el mal gobierno, ese mal gobierno que estaba representado por las autoridades españolas, que veían, según Hidalgo y según muchos, con simpatía, el cambio de dinastía en España de Borbones a Bonapartes. Bueno, sea como fuera. El virrey Francisco Javier Vinegas publicó en la Gaceta del 28 de septiembre, que estas son las fuentes más interesantes que puede consultar un historiador sobre ese momento histórico, ¿no?,
después de anunciar el levantamiento que había enviado tropas escogidas para imponer a los insurrectos el castigo que merecen como alborotadores de la quietud pública. Y en otra parte dice, queriendo aparentar una causa común contra sus amados hermanos los europeos y llegando hasta el sacrilego medio de valerse de la sacrosanta imagen de la Virgen de Guadalupe, patrón y protector de este reino, para deslumbrar a los incautos con esta apariencia de religión, que no es otra cosa que la hipocresía imprudente. Fíjense la diferencia que hay de un bando a otro, ¿no? Y cómo la historia es a través del cristal con que se mira, ¿no? No faltó, desde luego, la opinión de la Iglesia. El 5 de octubre de 1810, la Congregación de Eclesiásticos de San Pedro, jesuitas, en documento expedido en la sala capitular del Colegio de San Pedro y San Pablo, por el abad don José Mariano Beristain, se manifestaba al virrey de acuerdo, el acuerdo tenido en el sentido de que se dedicaran los sacerdotes desde el confesionario, en los púlpitos y en las conversaciones públicas y privadas, a inspirar horror a la, cito, diabólica empresa y proyectos de aquellos delincuentes faccionarios, y recordad la fidelidad con que debe respetarse y obedecerse a las legítimas autoridades que nos rigen en nombre de nuestro augusto rey Fernando. ¿Qué estamos diciendo aquí? Bueno, no solamente habían pasado en armas a la Virgen de Guadalupe, que son actos de guerra, no, sino que además están incitando, pidiendo a todo el clero en el púlpito, en el confesionario, ¿no?, que ayuden a la causa realista y que presenten a los independentistas y su causa como algo ajeno a la religión, ajeno a la lealtad que se debe al gran soberano Fernando VII. Desde la dirección del movimiento insurgente, las imputaciones sobre la impiedad de los rebeldes eran negadas rotundamente. Don Nicolás Bravo, no mucho después de la muerte de Hidalgo, publicó los sentimientos de la insurrección hacia la religión. Y esto es importante, esto es una justificación de los independentistas, ¿no? Cito, espera el movimiento insurgente, más que en sus propias fuerzas, en el poder de Dios e intercesión de su Santísima Madre, que en su postentosa imagen de Guadalupe visiblemente nos protege. Espera que esta soberana reina del imperio castigará vuestras insolencias y perfidia inaudita, con que se está viendo ultrajada con las lanzas, acuérdense que en Zacatecas la lanzaron, ¿no?, y escarrecida con las sacrílegas voces de aquí está, refiriéndose con odio a la guadalupana. Dadas las circunstancias, resultó que el santuario de la Virgen de los Rebeldes, el Tepeyac, quedaba en zona dominada por el bando español, lo que causaba suma preocupación al virrey Venegas, pues los alrededores de la Ciudad de México se encontraban circundados por insurgentes que impedían por medio del bandidaje y el sabotaje toda correspondencia con las provincias inmediatas. La Ciudad de México estaba prácticamente sitiada. Cualquier comunicación que el virrey quisiera mandar a alguna de las provincias era saboteada inmediatamente por bandas de rebeldes, ¿no? Además, estas bandas de revolucionarios que invadían por las noches las haciendas y poblados del Valle de México, retirándose antes de que de la ciudad saliera alguna tropa a perseguirlos, representaban el grave riesgo de que pudieran llegar hasta el santuario guadalupano. O sea, háganse cargo ustedes. El santuario de la Virgen de Guadalupe estaba muy cerca de la Ciudad de México y era la Virgen de los Rebeldes, y había un gran temor que trataran de llegar al santuario para robarse la Virgen. Así ocurrió. Estas bandas de rebeldes llegaron al santuario. Lucas Alamán da noticia de que la noche del 12 de marzo de 1812, un grupo de insurgentes entró en la villa de Guadalupe a las 9 de la noche, encontrándose con el cura del santuario que regresaba con el Santísimo después de dar el viático, un moribundo. Los insurgentes detuvieron el coche, conocido como la carroza del Santísimo, en la plaza del lugar, causando alarma a los realistas. Los rebeldes afirmaban que su intención era acompañar a la carroza, a lo que no dieron crédito, ¿no? Se inició un tiroteo y los revolucionarios huyeron. El incidente alarmó al virrey, que temó que los insurgentes se llevaran la imagen del santuario, puesto que si el nombre de Guadalupe era para ellos voz de guerra, la posesión de la imagen sería sin duda considerada como un augurio
de un triunfo seguro. Aquí tenemos al virrey temeroso de que los insurgentes, ¿no?, se roben la imagen y eso les dé ánimos y alientos para seguir en la lucha, ¿no? Bueno, trató de llevar la imagen a la catedral, a lo que se opuso el cabildo del santuario, y finalmente negoció. No la quería llevar a la catedral, pero era un conflicto porque existía el convento de monjas, etcétera, etcétera. Finalmente los caciques de los pueblos de los alrededores dieron garantía al virrey que de ningún modo permitían que se moviera la Virgen de Guadalupe del lugar del Tepeyac. Los sacerdotes de uno y otro bando luchaban con las armas del ingenio y el insulto. El clero criollo y mestizo que predicaba en el bando de los insurgentes llegaron en sus sermones a lo grotesco, llamando a la Virgen de los Remedios cachupina, cacariza, advenediza y cosas peores, mientras que los párrocos españoles usaban la fuerza de la oratoria sagrada para referirse a la Virgen de Guadalupe como traidora y prieta misérrima. Y recordemos que los excesos llegaron a las cúpulas de mando, como ya quedó dicho. El virrey Venegas fusiló a la Virgen de Guadalupe. En este peculiar conflicto, la cruz no se enfrentaba contra la media luna ni los dioses prehispánicos con los dioses cristianos. Ambos bandos profesaban la misma religión, pero sin poder prescindir de la protección celeste, asoció cada bando a su causa la devoción a la Virgen María. Bueno, era tan grave la situación que aquellos que vivían bajo el dominio de los realistas estaban muy pendientes de que nadie pronunciara una oración para la Virgen de Guadalupe, de que nadie se santiguara frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe, porque eso era ya considerado como un gesto traidor. Verdadera guerra de las vírgenes. Y piensen que la Virgen de Guadalupe estaba y está en cualquier iglesia, ermita, capilla de el territorio mexicano. Es una advocación impresionante. Bueno, al final quien ganó fue la Virgen de Guadalupe. Si bien en ese primer enfrentamiento la Virgen de Guadalupe salió perdiendo, al final de la contienda la Virgen de Guadalupe salió ganando. No, si en los inicios de la lucha armada al grito de viva la Virgen de Guadalupe seguía viva la América, mueran los gachupines, el tiempo, no. Este segundo clamor prevaleció sobre el primero, Virgen de Guadalupe. Si quieren pasamos para terminar, maestra, pasamos las imágenes, ¿no?, de este episodio tan increíble, ¿no? Ya, quiero decirles que no fue la única vez que una virgen estuvo en contra de otra, ¿no? Hay antecedentes como la famosa Guerra de las Vírgenes de Cancún en 1715 en Yucatán, que también es un episodio en que una virgen representa un bando, una virgen representa otro bando y hay una lucha armada. Bueno, durante la Guerra de Independencia prácticamente no se llevó a cabo ninguna, no hubo mucha obra pictórica, por eso les presento esto es Hidalgo, ¿no? En el momento de tomar, sí, en el momento de tomar, vemos la otra. Este es el virrey Venegas, jefe del ejército realista. La siguiente. Este es el virrey Venegas, ¿no? Y frente a exaltando a la Virgen de los Remedios, ¿sí? Momento en que la nombra generala de los ejércitos realistas. Este es el arzobispo. Desde el alto clero, como hemos visto en la iglesia, se alentaba al clero. Y el clero era muy importante. Era una nación devota católica. Y la figura del sacerdote tenía una gran importancia en el orden moral, ¿no? Entonces, pedir a los curas que en el púlpito, en la confesión, hablaran de los insurgentes como ciudadanos sacrílegos, peligrosos, etcétera, bueno, pues tenía sus consecuencias. Bueno, fundamentalmente esta es la historia de la Guerra de las Vírgenes, ¿no? En la que los dos bandos tomaron una imagen de Guadalupe, una imagen religiosa como su protectora. Entonces,
Pues creo que esta es una visión de la guerra de independencia desde un punto muy particular, muy devocional. No, esta guerra se puede ver desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero bueno, espero que haya resultado ilustrativo para ustedes que están estudiando. Imagino que en el terreno de las humanidades esta es una historia que tiene mucho sentido, la guerra de las vírgenes. Pues muchas gracias y espero que haya sido de su instrucción y agrado esta conferencia. Muchísimas gracias, doctor Morera, por su bellísima conferencia. Y pues sí quiero invitar al público, si tienen preguntas que hacer, inquietudes. Ahorita hay un conflicto tremendo en Europa que justamente se desata por un problema de este orden, ¿verdad? Fanatismo religioso. Como que viene mucho al caso hacer una reflexión en torno a eso. Y pues nosotros ahorita tenemos, como decía Monsiváis, todos somos guadalupanos en México, esa es nuestra verdadera identidad, decía él, pero detrás de esa identidad hay muchísima tela que cortar, ¿verdad? Como la que nos acaba de mostrar el doctor Morera. Así que si tienen comentarios o preguntas, pues con muchísimo gusto él accederá a responder. ¿Nadie va a defender a Hidalgo? Sí, bueno, yo quiero comentar algo importante para reflexión. Cómo dentro de un conflicto bélico ahí subyace un conflicto también religioso, y cómo pesa tanto eso que podía ser subjetivo, pero que sin embargo bueno, tiene tanta trascendencia como bueno, toda la ideología de quererse sentir libre de la corona española, independizarse sobre todo. Y qué importante, yo no sabía, a pesar de que bueno, tengo una formación en las ciencias sociales, de ese conflicto que hay siendo católicos los dos bandos, y cómo también subyace esos conflictos religiosos. Otra cosa que le quería preguntar, la Virgen de los Remedios tiene una capilla, ¿es la que está en Cholula? No, en Totoltepec, el cerro de Totoltepec, en el Estado de México. Claro, tiene ahí su santuario. Ahí es donde apareció, en las laderas de ese cerro. Sí. Ahora, es que tenemos que pensar en aquella época, que lo que decía la doctora es que, por ejemplo, un ejército que trae un clamor y una ideología religiosa son los ejércitos musulmanes fundamentalistas, todo lo hacen en nombre de Alá. Aquí no, en este tipo de conflictos, lo que pasa es que es un país católico, observante, en el que solo se puede practicar la religión católica romana, y evidentemente, como les decía, las advocaciones son protectoras de diversos grupos. Claro, la Virgen de Guadalupe puede ser protectora de un grupo tan grande como la nación entera, ¿no? Pero aquí sí está muy claro, es Hidalgo el que inicia la Guerra de las Vírgenes cuando toma el estandarte, y como lo declara después en el Despertador Americano, ¿no? Dice, esta es mi patrona, esta es la protectora de mi ejército, ¿no? Entonces, con esa bandera y esa protección, inicia una guerra de independencia. Entonces el bando contrario, contra el que lucha Hidalgo, ¿no?, pues se siente muy ofendido, sobre todo por lo que más ofendía eran las matanzas de españoles. La matanza de granaditas, eran unas matanzas espantosas por los dos lados, pero las inicia Hidalgo, con la matanza de españoles en Guadalupe, ¿no? Y la siguen muchos de sus jefes y líderes. Cuando no tenían hachas para cortar cabezas, los cortaban con serrucho.
algo parecido a lo que hace. Entonces, era una guerra, y los dos mataban, y los dos hacían, nada más que los insurgentes mataban al grito de Viva la de Guadalupe. Imagínate que eres una española, pacífica y tranquila, pero española, peninsular, y llegan a tu pueblo, a tu ciudad, ejército insurgente, ¿no? Pues te pones a temblar, y cuando van a matarte al grito de Viva la Virgen de Guadalupe, y mueras tú. Pues el bando español dijo, bueno, ¿qué es esto, no? Digo, claro que es un sacrilegio ir a matar bajo el patrocinio de la Virgen de Guadalupe. Entonces se mezclan ideas religiosas y patrióticas, y el cóctel es muy explosivo. Entonces los españoles, te digo, al grado de que si tú te persinabas frente a una Virgen de Guadalupe eras considerada traidora. O sea, aquí lo interesante es la identificación de la Virgen de Guadalupe, ¿no?, con la causa independiente y con las acciones del ejército independiente que Hidalgo mismo no pudo muchas veces controlar. Los saqueos, las matanzas, etcétera. Entonces, aquí hay una mezcla explosiva de esas creencias religiosas con sentimientos patrióticos. A la postre, ¿qué pasó? Perdió el bando de Hidalgo. El movimiento de Hidalgo duró 7 meses. Hasta que en Acatita del Baján, Elizondo, que había sido partidario de la independencia, pero que se había cambiado de bando, por las razones que ustedes quieran, pues traicionó, entre comillas, a Hidalgo y Allende, y los pescaron en Acatita del Baján, se los llevaron a Monclova, se los llevaron a Chihuahua, se hizo el juicio y se acabó ese primer conato de independencia. Siguió un poco en la clandestinidad, con líderes muy inteligentes, Rayón, etcétera, que siguieron el movimiento y que pasó un letargo de casi 11 años, y hasta que llegaron las causas. La independencia la hizo quien pudo hacerla, no quien quiso hacerla. Hidalgo, Allende y eso. Al principio no era tan clara la idea de la soberanía nacional independiente de la corona española. Lo lees en El Despertador Americano y en muchos documentos. Lo que quieren es conservar España para su rey, viva Fernando VII, que había sido depuesto por el malvadísimo entonces Napoleón. Y viene una serie de confusión de ideas y uso de los argumentos. Claro que después esta ideología va a cambiar, ¿no?, sobre todo por la misma guerra de independencia, hasta ver muy claramente que los conviene no es guardar el reino para Fernando VII, sino para los americanos, ¿no?, y desvincularnos completamente de... Quedan atrás las primeras ideas de ofrecer el trono de México a la infanta Josefina Carlota de Borbón, lo que quieras y mandes, no es México, América es para los americanos. Y ese pensamiento ya está muy claro, por ejemplo, en Morelos. Y después, pues cuando se hace, ¿quién puede hacer la independencia? Iturbide, que había militado en el bando realista y que por las circunstancias que se dieron en ese determinado momento con la reimposición de la Constitución de Cádiz, ellos, los realistas, quisieron independizarse. Entonces, cuando los fuertes, los realistas, quisieron independizarse, es cuando se independizaron, pudieron hacerlo. Así es esto, cosa en el derecho de la guerra. La guerra la gana el que puede ganarla, no el que tiene la causa justa ni nada, ¿no? Simplemente el que tiene la superioridad de armamento, etc. Nomás un último comentario. Me parece que a lo mejor no es tan fortuito que Hidalgo haya elegido a la Virgen en Atotonilco. Él, sabemos, era ilustrado, era muy inteligente y dijo esta porque es morena. Probablemente bueno, tienes razón. Los hechos, te digo, yo he leído la historia escrita por María Malo, en el que dice que es un indio, cuando están tomando chocolate, es un indio el que va y le pide, denos una imagen que nos proteja. Ya vimos a Zárate, a Zavala, todos estos de cuño liberal diciendo que tomando chocolate se le ocurrió, porque es un hecho que se paró en Atotonilco, se le ocurrió y dijo, esto es genial, ¿no? Necesitamos una protectora celestial identificada con todo el pueblo que nos dé confianza y que nos sirva de grito de guerra. Venga la Virgen de Guadalupe. Lo que yo digo que es difícil es esas ideas que están en la mente de los historiadores liberales, ponerlas en la mente de Hidalgo. Los hechos eran, Hidalgo mismo se dio cuenta, dijo, no nos queda otra que iniciar el movimiento.
que no era esta fecha en que queríamos hacerlo. Y lo primero que vamos a hacer es coger gachupines, que potencialmente tenían recursos y posibilidades de ser enemigos. Entonces, va de Dolores a Totonilco con una turba y se dirige a San Miguel Grande. Yo no sé si un cura podía hacer todo eso, porque lo que sale muy claro es, y Allende dice, bueno, muy bien que sea Hidalgo el jefe del movimiento, pero Hidalgo sabe decir misa y sermones y esto, pero ¿qué sabe de movimientos de guerra, de manejo de un ejército? Pues tanto no supo nada. Al pobrecito al final trataba de leer manuales de manejo de tropas y eso, pero él no era el militar. Bueno, las consecuencias fue que mientras llegaba a pueblos en los que no había guarniciones militares, llegaba con una turba enorme, pues ganaba. Y nombraba autoridades, quitaba las autoridades, ganaba y todo, pero en cuanto se tuvo que enfrentar a un ejército organizado, pues perdió. Que fue el gran momento, la batalla de las Cruces, pues perdió. ¿Por qué? Pues porque incluso las discusiones antes de Puente de Calderón entre uno y otro, Allende, que es el jefe militar y que tiene un plan de guerra distinto al de Hidalgo, dice, no, Hidalgo, pero si tú pones a un cura a enfrentar un ejército profesional, oye, Calleja y Cruz eran militares muy de carrera, importantes, ¿no? Entonces, pues las consecuencias va a ser que difícilmente los movimientos, dice que incluso Hidalgo tenía, por ahí en el seminario estamos por editar una historia militar por un corresponsal que es militar, que Hidalgo había tomado confiscados por sus gentes algunos cañones en puertos de la costa y los trató de usar en Calderón, pero cuando tú usas un cañón para atacar un barco en el mar, pues las balas tienen una trayectoria determinada, son armas específicas para eso. Entonces en Calderón hacía estallar esos cañones y las balas pasaban por arriba del ejército insurgente. O sea, yo no sé, la cosa es que era un sacerdote ilustrado, pero no parece haber sabido gran cosa de cómo manejar un ejército. Y cuando se discutía con Allende, que era el militar, bueno, miliciano, pues el Estado Mayor apoyaba las tesis de Hidalgo. Hidalgo fue a esa batalla muy optimista. Voy a desayunar en Guadalajara y cenar en Calderón. No sé, no. El ejército se fue en desbandada. Entonces te digo, es difícil pensar que Hidalgo pudiera tener esas reflexiones y esas cosas, ser un hombre de acción, y se le fue de las manos. Ya después de Calderón, pues evidentemente se acordó que se le quitarían el mando del ejército, o sea, el gusto de ser generalísimo de los ejércitos independientes le duró bien poco. No, él era cura y hubiera estado mejor como capellán del ejército, pero debe haber tenido una personalidad cautivadora, debe haber sido un tipazo, ¿no? Con una palabra seductora y persuasiva, pero no llegó a ningún lado. Piensa que el evento de Acatitas del Baján es 6-7 meses después, y en junio ya están muertos los Allende, Aldama, Jiménez y después él. Y el que hace la independencia es el que pudo hacer, que fue Iturbide, que ese sí supo asociarse a... Mencionó ahorita las norias de Baján, pero dio otro nombre. ¿Cuál fue? Acatita del Baján. Acatita del Baján. Acatita del Baján. ¿Qué era? ¿Qué? Repetir la pregunta para que me escuche. Decía yo que hablar de las norias de Baján dio otro nombre. Esa es la pregunta que hice. Acatita. Acatitas. Lo que pasa es que en su vida... Lo que quiero ir es ahí, esa palabra acatita no existe como acatita. ¿Qué significa acatita? Son dos palabras, ¿no? ¿No son dos palabras? ¿Qué significa acatita? Acatita, busca usted en el diccionario, viene otro nombre, que viene de acatar. Y cata es la palabra para mí, por lo que he leído, es la palabra decir las catas de Baján.
o norias de Baján, que es más apropiado, es decir, las norias de Baján. Y Cata, en la historia, en los apuntes aquí mismo de Nuevo León, viene mencionando que X persona descubrió un mineral de plata aquí en Nuevo León, y que era una cata. Una cata, sí, las famosas minas de cata. Y esa es la diferencia. Yo menciono la palabra catita porque es la que está en las crónicas. Sí. Se ha hecho tradición repetir la misma respuesta. Y se va uno a buscar, y a cata, a catita, es diminutivo de acata. Pero Bueno. sí se le conocía, porque sí se... No. Se le conocía, algunos dicen norias del Baján y otros acatita del Baján. ¿Pero qué era? No eran unas minas. Cuando Hidalgo y Allende llevan su ejército a Estados Unidos. Aquí, en los libros del profesor Israel Cavazos, ahí lo menciona. Y en otros libros que he leído también se menciona. Y son de documentos originales, no de que alguien lo... No, todo lo que te estoy diciendo, todas las fuentes que yo consulto son documentos originales, son gentes que vivieron. ¿No? Estamos hablando de Lorenzo de Zavala, son gentes que vivieron en esa época. Ahora, ¿qué era Catita del Baján? Son unas norias. Era un aguaje, porque en el camino hacia Estados Unidos, que iban ellos, el siguiente aguaje importante estaba en las norias del Baján. Y esto lo sabía Elizondo y lo sabían aquellos que habían abandonado la ideología de la rebelión para regresar al apoyo al gobierno español. Esto lo sabían, por eso los pescaron ahí, porque sabían, y de suyo llegaron, parece que fue el 21 de septiembre, una cosa así, o de marzo así, sabían exactamente que la comitiva de Allende, los insurgentes hacia Estados Unidos, tenía que parar en Acatita del Baján, porque era el único lugar donde había agua, y pertrechos. Entonces, no hubo problema, ¿no? Los otros estaban ya esperándolos a que los otros llegaran al aguaje. Traición bueno, fue... Pero no fue traición de Elizondo cambió de bando. Elizondo dejó de pertenecer al grupo de insurgentes y regresó a la ideología. Sí, pero entonces, para él... Sí, pero es que les han echado una culpa impresionante. Igual el gobernador de San Antonio de Béjar, ¿no? Ellos estaban del lado de la revolución. Cuando vieron lo que pasaba, quizá dejaron de estar de acuerdo con la revolución y regresaron a apoyar al gobierno español. Es que nadie habla a favor de ellos. El traidor, el maldito, el demoníaco, Elizondo, ¿no? Alguna razón, aunque las razones que se dan para las cuales justificar que Elizondo abandonó el barrio, el grupo o la causa independentista para regresar a la causa rantista, son que Allende le negó una promoción militar, que no sé qué, lo que quieren ustedes y manden. Pero a mí sí me parece que esta retórica de maldito, Elizondo, traidor, bueno, las gentes cambian de ideología, cambian de bando. Quizá no estuvieron de acuerdo como habían llevado a cabo su campaña los Allende, etcétera, etcétera, y decidió regresar. Estoy sonando como una patria, pero no es cierto. Nadie habla bien de ellos, es el traidor maldito. Elizondo tenía mucha, igual que el gobernador de San Antonio de Béjar, hacia donde se resistían, donde el representante de la revolución se había apoderado de Casas, se había apoderado y gobernaba con una mano dura y con una injusticia enorme, pues la gente cambia de bando. Entonces Elizondo cambió de bando. Claro, para la historia oficial es el chamuco, el traidor, el todo. Pero yo no sé, digo, quisiera una voz a favor de esas gentes que no fueron necesariamente, también tenían una ideología, también cambiaron de bando. Sé que nadie habla a favor de ellos, ¿no? Que todos los tachan de traidores malditos. Pero además Hidalgo, Allende, llevaban una caravana de 14 carros con no sé cuántos. Oye, si yo quiero huir y llegar a Estados Unidos, agarro mi caballo, agarro mi escolta, llevaban mujeres, llevaban vajillas, llevaban curas, llevaban... No fue muy difícil encontrar, además tenían que pasar por Acatita del Baján. Entonces esa huida fue hasta cierto punto muy pomposa, muy ruidosa, iban muchas gentes, ¿no? Quizá si hubieran tomado otra forma, si hubieran huido más discretamente, pudieran haber llegado. Pero la tenían sentenciada porque aquí iban a llegar a Béjar y en Béjar ya había cambiado de partido. No, tanto la población como el gobierno ya habían detenido a Casas, ya lo habían fusilado, ya habían cambiado de ideología, de partido.
Entonces, por eso le digo, porque usted inmediatamente dijo, Elizondo el traidor. Y allí se le menciona. Claro, por eso le digo, está señalado como, sí, traicionó a los que habían sido, pero bueno, no necesariamente nunca habían llegado a Estados Unidos, si no es Elizondo hubiera sido en San Antonio de Béjar, en fin. No sé hasta dónde fue la plática de los mismos realistas con este Ignacio Elizondo, pero él, ahí precisamente, en la Norio de Baján, hay una loma, y ahí lo estaban esperando formando filas para saludarlo. Eso es lo que pensaba Allende. No, y Allende estaba feliz, pensaba que había habido una gran recepción y que se le iba a recibir con honores. Allende iba en el séptimo, octavo carro, Hidalgo iba en el 14, y conforme iban llegando los carros, pero si no es en Acatita, ¿cómo? Después de Acatita ya no había otro aguaje, iban a cruzar un territorio, pues lo conocemos, ¿no? Era el único camino de ir de Saltillo hacia la frontera. Totalmente árido, totalmente... Entonces, eso es lo que pasó. Finalmente, como les digo, el que pudo hacer la independencia fue el que la hizo, el que pudo, el que tenía el poder real para lograrla. Argumentos, milicias. Hay otra chica que tiene una pregunta. Buenos días. Hidalgo le vendió la idea al pueblo de una independencia de España, o sí sí dijo la idea de que querían de que el reino, bueno, sí, que no España fuera para el rey, o que ya quería liberarse. En su origen, en su primer manifiesto es Viva Fernando VII, España está invadida por los franceses. Y el temor es que la Nueva España acabe en manos de los franceses. Entonces lo que quiere es reasumir la soberanía, son los argumentos del licenciado Verdad en 1808, etcétera, ¿no? Reasumir la soberanía del pueblo, ¿no? Para conservarlo para cuando regrese Fernando VII. Lo que ellos quieren es evitar que la Nueva España pase a manos francesas. Claro, este pensamiento va a cambiar. Este pensamiento va a evolucionar. El mismo Hidalgo cambia. De guardar la Nueva España para el rey Fernando VII a buscar una independencia y desvinculación total y determinante con la corona de los Borbones en España. No. Entonces, al principio los indígenas también buscaban que la Nueva España se quedara con España. Claro. Seguían la ideología de sus líderes. Este pensamiento es evidente que evoluciona, ¿no? Y cuando se decide romper definitiva con España, es hasta unos cuantos años después con Iturbide. Pero sí, el pensamiento, lee El Despertador Americano, que está en la red, los 7 números del Despertador, que es el que refleja la ideología de ese momento de efervescencia, ¿no? Es eso. Las autoridades, el mal gobierno, el gobierno Gachupín, es un traidor que está poniéndose a disposición de los bonapartistas en la península. Y nosotros no podemos, los novohispanos, no podemos permitir eso. Entonces ahí están señalados unos, ¿no? Y señalados los otros como que no quieren permitirlo. Entonces ahí ese es el grito inicial. Cuando intervienen otras mentes, otras ideas, se va viendo muy claramente. Y cuando en España, esto tiene que ver con la Constitución de Cádiz, que es liberal. Fernando la desconoce, pero cuando hay un movimiento en España que obliga al rey a volver a jurar la Constitución de Cádiz, es cuando, entre otras cosas, los novohispanos reaccionan y dije, no podemos ahora permitir que en la Nueva España sea vigente una constitución sacrílega, bla, 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 porque había vuelto a ser vigente. Y entonces las famosas juntas de la profesa. Entonces cuando decide, no, así no queremos estar con España, bajo un régimen así no queremos estar con España, ya está clarísimo, fuera España, nos independizamos, ¿no? Tratados de Córdoba, Plan de Iguala, O'Donoghue, bla, 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 ¡bum!, fuera España. Firma del Acta de Independencia. Pero es después de todo este movimiento. 1821. Sí. Y se acabó. Ya fuimos independientes
Iniciamos una forma de gobierno, luego otra, y así nos pasamos al siglo XIX. Pero sí tienes razón, la idea original no es independizarnos de la corona española, porque Hidalgo gritó viva Fernando VII, porque el tipo había sido destronado y ellos sentían que era su legítimo rey. Eso está ahí en todos los libros, ¿no? Viva Fernando VII. Entonces es esa confusión de ideas. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y por supuesto al doctor.